Y vamos de lleno con lo que está pasando en Naciones Unidas. Van a haber discursos hasta el domingo. Y aquí Leila Vitar nos trae un repaso de lo más importante. Así es una selección de los discursos más fuertes y aparte variadito porque tenemos Oriente Medio, por ejemplo Irán, traje de Turquía Erdogan, tenemos también las voces de África y América Latina. Lo que tienen en común es que todos están repudiando lo que sucede en la Franja de Gaza y ahora la situación en el Líbano y el intento expansionista de Israel. Si les parece, vamos a arrancar entonces con el presidente de Irán, con Pezeshkian, que estuvo, en Naciones Unidas. Obviamente que era muy esperado su discurso, porque era evidente que iba a condenar lo que sucede allí en el Líbano en los últimos días. Y aparte porque, de alguna manera, es la primera vez que está en Naciones Unidas Pezeshkian, y la idea era ver, cómo continúa la política exterior después de la muerte de Raisi. Vamos a escuchar entonces un fragmento de ese discurso. Que fue un asesinato, ¿no? Sí, está en duda. Muchos dicen no se reconoce para no... Irán viene evitando la confrontación directa con Israel. Sí. La confrontación se da a través de Hamas y Hezbollah, que tienen el apoyo logístico de Irán. Pero no es directo el enfrentamiento. Ahí ya estaríamos hablando de un conflicto a otra escala directamente. De hecho, el propio canciller habló sobre la situación en el Líbano. Dijo que desde Irán se van a dar todos los medios en el caso de que se extienda esta guerra y haya una guerra amplia contra Israel. Van a apoyar a las milicias, dijeron desde Irán. Ojalá que... cuando vemos cómo termina la Franja de Gaza, ahora lo que está pasando en el Líbano, ya más de 500 muertos, asesinados por Israel, entre ellos 50 niños. Es exactamente lo mismo que vimos en Gaza, se repite ahora en el Líbano. El argumento israelí es, los líderes de Hezbollah se camuflan entre los civiles, no queda otra que bombardear infraestructura civil, matar a civiles también en el medio, entre ellos niños, mujeres, no importa el saldo de los ataques, mientras el objetivo se cumpla, que es el asesinato de los altos líderes de Hezbollah. Así que lo que vemos es ya en el tercer día de bombardeos en el Líbano, va ascendiendo la cantidad de muertos. Vamos a escuchar entonces lo que decía en Naciones Unidas el líder de Irán, el presidente Pezeshkian. En un mundo donde las personas no combatientes están siendo asesinadas en el campo de batalla, el terrorismo respaldado por gobiernos arrasa con las vidas de niños y mujeres y es apoyado por genocidio y terror. No habrá paz ni prosperidad. El fin de la ocupación, la abolición del apartheid en Palestina y el cese inmediato de las hostilidades en Gaza son las condiciones previas para la prosperidad y la paz mundial. Escuchaban ahí entonces al presidente iraní y ahora nos vamos a ir con Erdogan, que para mí fue hasta el momento el discurso más fuerte en contra de Israel. De hecho, creo que puso ahí el dedo en la llaga porque directamente dijo que Netanyahu es Hitler, que lo que hace Israel es similar a lo que hacía Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y dijo como en la Segunda Guerra Mundial tenemos que hacer una alianza de países que frenen el expansionismo israelí, que está poniendo en peligro toda una región del mundo que está al borde de una gran guerra. Escuchamos entonces lo que decía el presidente de Turquía, Erdogan. La justicia internacional no puede quedar en manos de 5 privilegiados estados, miembros del Consejo de Seguridad, y el ejemplo más dramático de eso es la guerra, la masacre que ha estado ocurriendo en Gaza durante los últimos 350 días. 41.000 palestinos han sido asesinados en el país por los continuos ataques israelíes. Más de 10.000 personas, la mayoría de las cuales son niños, y 100.000 personas resultaron heridas, mutiladas o perdieron sus vidas. 172 periodistas fueron asesinados mientras intentaban hacer su trabajo bajo circunstancias muy difíciles. Y más de 500 médicos han muerto mientras intentaban salvar vidas.
Ahí escuchaban a Erdogan, no es la primera vez que habla de una gran alianza de países que frene a Israel, lo ha hecho hace algunas semanas, habló de una alianza de países islámicos directamente, ahora se dirige en Naciones Unidas al mundo entero, dijo lo siguiente: hace 70 años, al igual que Hitler fue detenido por una alianza de la humanidad, Netanyahu y su red de asesinatos deben ser detenidos por una alianza de la humanidad. Obviamente que nombrar a Hitler no es menor. En un discurso en Naciones Unidas lo hace porque entiende que es algo que molesta mucho, ¿no?, al Estado de Israel, que se lo compare con justamente aquella persona que terminó asesinando a millones y millones de judíos. Pero bueno, los paralelismos son inevitables porque la masacre en Franja de Gaza y ahora el expansionismo en el Líbano no te dejan otra opción que comparar, porque es muy similar, como una historia que se repite. Una limpieza étnica. Apartheid, dijeron muchos, usaron esa palabra. De hecho, vamos a escuchar ahora al presidente de Sudáfrica, a Cyril Ramaphosa. Sudáfrica, recordemos, miembro de los BRICS y aparte país que inicia una causa penal en la Corte Penal Internacional de Justicia contra Israel. Esto decía el representante de Sudáfrica. Israel emprendió un acto de castigo colectivo en su asalto contra el pueblo de Gaza. El tormento del pueblo de Gaza continúa sin cesar. Más de 41.000 palestinos han sido asesinados. Hogares, hospitales, iglesias, mezquitas y escuelas están destruidos. La hambruna y las enfermedades acechan las calles de Gaza. Esto no puede más que conmocionar nuestra humanidad colectiva. La violencia a la que está siendo sometido el pueblo palestino es una continuación sombría de más de medio siglo de apartheid perpetrado contra los palestinos por Israel. Nosotros, los sudafricanos, sabemos cómo es el apartheid. Vivimos el apartheid. Sufrimos y morimos bajo el apartheid. No guardaremos silencio y observaremos mientras el apartheid se perpetra contra otros. Ahí escuchaban entonces a Ramaphosa hablando del apartheid, de la limpieza étnica en la Franja de Gaza. Y ahora nos vamos a ir para América Latina, donde ya hablaron varios mandatarios. La mayoría se refirió, salvo Javier Milei, obviamente, que por el contrario está completamente alineado con Israel. Qué vergüenza. Lamentablemente un discurso que si queda en la historia va a ser para la vergüenza de los argentinos. El resto de los mandatarios en América Latina, fue por otro lado. De hecho, ya escuchamos a Petro, que fue uno de los primeros en hablar, junto con Luis Ignacio Lula da Silva. También inclusive Boric habló en contra del genocidio en la Franja de Gaza. Y ahora vamos a escuchar, por un lado, al canciller de Venezuela, a Iván Gil, que se habló de muchos temas, obviamente, porque aparte Venezuela es otro foco, ¿no?, de conflicto, está en la agenda constantemente, sobre todo de los países europeos y de Estados Unidos, que lo traen a la agenda constantemente por el tema de elecciones y demás. Boric fue otro de los que también habló sobre Venezuela, pero dejando eso de lado, fue otro de los países con un fuerte discurso que condenó el genocidio israelí en Franja de Gaza. Esto decía Iván Gil, canciller venezolano. No habrá futuro sin paz y no habrá paz sin desarrollo, lo que requiere, entre otras cosas, que se haga realidad el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos que viven bajo una ocupación extranjera y colonial. La cuestión de Palestina y la tragedia humana que se desarrolla en Gaza son un crudo recordatorio de la vital importancia de este principio atemporal. Es momento de avanzar hacia la eliminación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Lamentamos a este respecto que la Cumbre del Futuro y sus documentos finales no hayan sido tan ambiciosos como se esperaba, en términos de impulsar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en relación a la falta de voluntad política de los países desarrollados. Ahí también hablaba de la Agenda para el Futuro, la Agenda 2030. Recordemos que Venezuela no acompañó, no firmó, igual que otros países como Rusia, Corea del Norte, y Irán, Argentina, con otros motivos, pero Argentina está también en ese grupo de países. Por último, vamos a escuchar a Xiomara Castro, presidente de Honduras, que decía lo siguiente. Como presidenta de Honduras,
Mi primera acción fue alzar mi voz para denunciar el genocidio en contra del pueblo palestino. Ya son más de 40.000 personas inocentes asesinadas por un bombardeo al que algunos países han premiado con su silencio. Desde aquí elevo también mi voz exigiendo el fin de este genocidio. El Líbano no debe de convertirse en otra franja de Gaza. Exigimos el cese inmediato al fuego en Líbano. La globalización ha fracasado en su misión de llevar prosperidad para los pueblos. Sus resultados evidencian la concentración de las riquezas a los países más ricos y a las élites, mientras la clase trabajadora es relegada y obligada a migrar y a sobrevivir. Bueno, por un lado, hablando de la situación en Franja de Gaza, por otro lado, poniendo el foco en la cuestión de la desigualdad a nivel global y que provoca la migración. Que provoca la migración, que es uno de los grandes temas también en la agenda en América Latina. Para cerrar, Ley, y recordar lo de la agenda del futuro, Milei Argentina no firmó porque se opone a toda la discusión, por ejemplo, de cambio climático, entre otras agendas globales. Sí. En el caso de Rusia, Venezuela, no aceptan porque hay un punto que habla del Tribunal Superior de Justicia, y recordemos que, por ejemplo, Vladimir Putin tiene una captura internacional. Claro, la Corte Penal Internacional, que tiene, órdenes contra un montón de países, de hecho, inclusive contra Netanyahu y su ministro de Defensa, pero también contra causas contra Venezuela, con lo cual, ahí era evidentemente difícil, ¿no?, que algunos países también adhieran. Lo que sí, hay un nuevo orden mundial que se va construyendo, y en Naciones Unidas aparecen críticas por acá y por allá, pero van a haber declaraciones. No es más que un foro. Ya nadie espera más de las Naciones Unidas. No, y cuando se habla de cambiar el Consejo de Seguridad, de sumar miembros, ahí también está el tema de, qué miembro, y porque los 5 miembros que están, más allá de las diferencias que hay, tienen cierta continuidad, ¿no?, en su política exterior. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Si vos sumás, por ejemplo, a Brasil, tenés a Bolsonaro con una política exterior, tenés a Lula con otro. Es como, ahí están también las discusiones, es qué país y con qué sí. Igual te digo que Itamaraty consistencia en cuanto a política exterior. Hay una continuidad en Itamaraty igual, ¿eh? Sí, hay cierta continuidad, pero también hay una fuerte injerencia por parte de los presidentes en la política exterior, es evidente. Sí. Entonces, el problema para el Consejo de Seguridad es no romper con cierto equilibrio que se ha logrado entre los 5 miembros y que no venga un país a tener cierta inestabilidad después en las posiciones. Imagínate Argentina, por ejemplo. Un país como Argentina no podría ser nunca parte del Consejo de Seguridad. No aspira. Brasil sí. Y también tiene conflictos con que Brasil sea parte, ¿no?